Hola niños, ya estoy aquí para que aprendamos esta lección del día de hoy. ¿Recuerdan que estuvimos leyendo el cuadernillo el día viernes? ¿Sí? Espero que el sábado lo hayan vuelto a leer con sus papás o hayan puesto el video de nuevo y podíamos leerlo juntos otra vez. Así que hoy nos vamos a ir a nuestra lección. Recuerden que la palabra que estamos aprendiendo está en Efesios capítulo 6. Ahí está todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Niños, miren, hoy día le pedí la Biblia prestada a Andrés. Él me la prestó para que pudiéramos ver la lección de hoy día. Así que aquí la tengo conmigo. Varios de ustedes también tienen esta Biblia, ¿cierto? Es muy bonita, espero que todos los días en la noche la estén leyendo. ¿Ya? A ver, ¿recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? A ver, ¿quién recordará lo que vimos la semana pasada? Hablamos sobre la coraza de la justicia, la cual protege y guarda nuestro corazón. Y también vimos el cinturón de la verdad. ¿Qué será el cinturón de la verdad? Niños, el cinturón de la verdad es Jesús, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el que sujeta toda esa coraza, toda esa armadura en nosotros, la sujeta el poder de Jesús, su amor, su verdad, la verdad que Él trajo cuando vino a este mundo, ¿cierto? A mostrarnos el poder de Dios y su amor. También, ahora niños, vamos a ver otras dos partes de nuestra armadura. Ya saben, ¿cierto? ¿Qué partes son las que vamos a aprender? A ver, la Antonia por ahí se habrá acordado, la Millaray, el Maximiliano, la Connie a lo mejor también, ya sabe, tuvo que haber leído más sobre esto, ¿cierto? Bueno, hoy día vamos a aprender sobre el calzado del apresto del Evangelio y el escudo de la fe. Y vamos a comenzar con el calzado. Niños, el calzado, ustedes saben para qué sirve, ¿cierto? Para proteger nuestros pies cuando caminamos. Porque si anduviéramos sin zapatos en la calle, ¿se imaginan? Se nos romperían todos los pies y se nos harían heridas. Antiguamente, el calzado se hacía de una suela muy gruesa, la cual iba clavada. Sí, se clavaba para que no se desarmara ese zapato. Y las correas que sujetaban el zapato en el pie de los soldados eran muy gruesas y fuertes, cosa de que los soldados no tuviesen que preocuparse de quedar sin zapatos durante la guerra. Ellos solo se preocupaban de pelear porque sus zapatos estaban muy firmes ahí. Pero, a ver, ¿qué decía en la palabra de Dios? Miren, decía, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y ustedes saben lo que significa apresto? Apresto significa disposición, preparación, estar vigilantes, firmes. Eso significa apresto. ¿Y cómo nos podemos mantener firmes, vigilantes y preparados los hijos de Dios? ¿Ustedes saben? Cristóbal, ¿tú sabes? Eduardo, ¿saben cómo? Aprendiendo cada día de la palabra de Dios. Y no solo un día en la semana, no solamente cuando nos juntamos en la escuela dominical aprendemos de la palabra de Dios. Debemos aprender todos los días de su palabra. En la noche, antes de dormir, la podemos leer. También debemos orar. Los que no saben leer, les pueden pedir a sus papás que les cuenten una historia bíblica. Muchos les gusta leer cuentos antes de dormir, pero niños, qué más maravilloso que leer las historias del Señor, porque esas no son inventadas, son reales.
Es el poder de Dios que está en cada una de esas historias. No olvidemos en todo momento leer y orar. Así vamos cada día teniendo unos zapatos más firmes. ¿Y saben qué? Al leer y aprender más cada día de la palabra del Señor, vamos a poder hablar de ello, contarle a los demás sus maravillas. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que prediquemos su palabra. Eso es lo que significa estar aprestos del calzado del Evangelio, listos para hablar de Dios, listos para defenderlo, listos para defendernos nosotros de las tentaciones. Eso es. Ahora vamos a ver la segunda parte de nuestra armadura que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es? El escudo de la fe. Muy bien. ¿Y qué es el escudo? ¿Para qué sirve? El escudo es un arma de defensa, de protección. Cuando me tiran flechas, no pueden pasar hasta mí porque el escudo las detiene. Quedan ahí atrapadas o rebotan y vuelan lejos. No pueden llegar a mí. Eso es el escudo. Es una protección. Y ustedes saben que antiguamente el escudo lo hacían de madera muy gruesa. Y aparte estaba forrado de metales pesados, cosa de que nada pudiera entrar ahí, ni un cuchillo podía traspasar ese escudo. Entonces podía defender todo nuestro cuerpo. Antiguamente los escudos no eran así redondos, chicos, no, eran largos para que pudiera tapar la mayor cantidad de cuerpo de los soldados. Y dice la palabra, tomad el escudo de la fe. Qué interesante. Ya sabemos que es un escudo, pero ¿sabemos qué es la fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe en que Dios es conmigo. No lo estoy viendo, pero sé que está ahí. Tengo la certeza de que está ahí y que está trabajando para protegerme, para cuidarme. Esa es la fe. En Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, significa que no creemos en Dios. ¿Y cómo vamos a agradarle a Dios si no creemos en Él? En su poder, ¿cierto? En Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, Señor, por favor. ¿Y por qué le habrán pedido esto en vez de pedirle otras cosas? A lo mejor riqueza, Señor, quiero tener esto, el otro, Señor, vamos aquí. No, le pidieron, Señor, aumentanos la fe. Porque así su escudo iba a ser más fuerte. Ellos fueron muy inteligentes, niños. Fueron muy sabios. Le pidieron al Señor que aumentara su fe y así la protección contra el enemigo iba a ser muy fuerte. No iba a traspasar la tentación ni las trampas. No iban a caer en nada porque su escudo de fe iba a estar fortalecido. Eso también nosotros tenemos que pedirle a Dios, que fortalezca nuestra fe. ¿Recuerdan que en el cuadernillo leímos sobre Gedeón? Sí, él fue elegido por Dios para rescatar a Israel. Pero ¿saben qué, niños? Cuando el ángel le dio esta misión, Gedeón todavía no estaba muy convencido de que Dios lo iba a ayudar, de que Dios realmente lo iba a utilizar a él, siendo que el ángel ya se lo había dicho. Pero aún así, él pidió 2 señales a Dios para convencerse. Y tuvo que ver esas 2 señales. Y después de eso recién se convenció. ¿Qué le faltaba a Gedeón en ese momento? Le faltó fe para creer de manera inmediata lo que Dios le estaba haciendo. ¿Cierto? Le faltó fe para creer que Dios lo estaba mandando.
Entonces tuvo que pedirle a Dios que le mostrara señales para convencerse. Niños, a él le tuvo que haber faltado orar más, leer más la palabra, estar más cerca de Dios para haberle creído al tiro. Nosotros tenemos que creer de inmediato a Dios cuando Él nos dice algo. Si nos dicen, Dios te va a bendecir, hijo, te va a ir bien en el colegio, ten fe. Tienes que creer, tener fe para que resulte. Y para tener fe debemos estar cerca de Dios. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo la aumentamos? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír la palabra de Dios. De ahí viene la fe. Para que nuestra fe crezca, debemos escuchar la palabra, debemos leer la palabra. ¿Dónde escuchamos la palabra? En nuestro hogar debiéramos escuchar la palabra a través de los cultos, en nuestra escuela dominical. Cada vez que nosotros estamos en todas estas instancias, estamos haciendo crecer nuestra fe a partir del oír la palabra de Dios. Qué bien, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente el Señor nos dice que las partes de nuestra armadura se fortalecen al leer su palabra. ¿Ven? Cuando nuestro escudo es fuerte, es capaz de protegernos contra todas esas mentiras y trampas que nos pone el enemigo. ¿Saben? Hubo un hombre en la tierra que logró tener la mejor armadura de Dios. Su armadura era perfecta. Era la mejor coraza, el mejor cinturón, calzado y escudo. Escuchen y presten atención a lo que les voy a contar. Abriremos nuestras Biblias en Mateo 4. Después de ser bautizado Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Se alejó de Juan y caminó hacia el desierto. Allí tuvo 40 días, niños, y 40 noches, y no comió nada, niños, no probó ningún pedacito de comida ni de pan, nada. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y mientras caminaba por el desierto, se encontró con el tentador y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el tentador estaba enojado porque no pudo hacer caer a Jesús, así que vino y lo tentó otra vez. Y llevó a Jesús a una colina y desde allí le mostró los reinos del mundo y le dijo, te daré todo este poder, te daré toda la gloria si me adoras. Pero Jesús respondió, escrito está, solo adorarás al Señor tu Dios. Y volvió a vencer al enemigo. Y Satanás estaba muy enojado e intentó una tercera vez tentar al Señor. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde allí, porque escrito está que Dios enviará a sus ángeles a tomarte. Y Jesús respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás desapareció. El enemigo se fue, se rindió, no pudo hacer caer a Jesús. El enemigo también conocía la palabra, niños. Por eso es tan importante que nosotros también conozcamos de la palabra de Dios, porque el enemigo también nos quiere hacer caer con ella, pero nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes, así como fue Jesús, que su armadura, su escudo protector estaba muy firme, sus zapatos estaban muy puestos, no se gastaron al caminar en el desierto y por eso se pudo defender de las tentaciones del enemigo.
así también nosotros lo podemos hacer. Tal como Él se defendió, podemos hacerlo si somos constantes en aprender la palabra del Señor, si nos mantenemos cerca de Él, si nos mantenemos vigilantes, firmes en la oración. Qué maravilloso lo que nos enseña Dios, ¿cierto? Y el ejemplo más grande fue su Hijo, Jesús. Él nos dio el mejor ejemplo. Cuando nosotros queramos ser como alguien, tenemos que decir, quiero ser como Jesús, porque Él fue perfecto en todo. Niños, esta lección estuvo maravillosa. Y para terminar, les voy a decir, Dios nos ha enseñado que debemos estar preparados, vigilantes, como buenos soldados, anunciando el Evangelio de Dios para atraer a nosotros muchos otros soldados para Jesús, contándoles su amor, su poder y contándole de su palabra, para que así también se preparen para la batalla. Y armados con el escudo de la fe, fortalecido en el estudio de la palabra que nos acerca más a Dios y hace crecer día a día nuestra fe, protegiéndonos del ataque del enemigo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Estemos en constante oración, lectura de la palabra de Dios, contando a todos sobre sus maravillas. Invitemos, niños, a muchos más soldados a venir junto a nosotros a pelear esta hermosa batalla. Porque esta batalla la peleamos con el Señor, no la peleamos solos. Él pone la armadura en nosotros y mientras más cerca estemos de Dios, mejor va a ser nuestra armadura. Y yo quiero tener una super armadura, igual que la que tuvo Jesús. ¿Y ustedes también? Estoy segura de que sí. Que el Señor los bendiga mucho, mucho, mucho.